¿Bien? Bien, bueno, buscando un análisis suyo, una respuesta. Primero, ¿invitaron a la expresidenta o alguna figura legislativa, que hay mucha, o a Rossi, Agustín Rossi, institucionalmente del gobierno a este acuerdo? No, pero la verdad es que tampoco lo esperábamos, porque cuando vimos de qué se trataban los 10 puntos, nos dimos cuenta cuál era el sentido, ¿no? Que de algún modo lo denunció Macri hoy a la tarde, cuando dijo que finalmente era firmar el acuerdo o la oscuridad, ¿no? Es otra maniobra del gobierno, que lo dijo bien Sergio Massa hoy a la tarde, intenta definir los buenos y quiénes son los malos. Los que lo acompañan en su acuerdo son buenos y el resto son malos. Y la verdad, los que deben definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos son los ciudadanos con sus votos. Pero bueno, fue una pantomima que construyó Macri con la idea de dividir a la oposición para después decirle estos son los peronistas racionales, como le gusta llamarlos, y decir, bueno, allí están la barbarie, los que no firmaron esto son la barbarie. Pero la verdad, la única barbaridad es firmar este acuerdo, ¿no? Porque es un acuerdo que básicamente lo que hace es complotar a la oposición con el gobierno. Claro. Complotar a la oposición con las políticas del gobierno. Y del Fondo no Monetario Internacional, ¿no? Claro, es que a esta altura de los acontecimientos tenemos que plantearle al fondo que está empezando a tener una responsabilidad muy clara en lo que le está pasando a la Argentina. Porque el fondo, al autorizar que el dinero que se dio para pagar deuda sea utilizado con otros fines, lo que está haciendo es multiplicando la deuda argentina. Y además favoreciendo que la fuga de divisas ocurra con la complacencia del gobierno y del fondo. Claro. Ahora, cuando uno dice estas cosas, no quiere desestabilizar al gobierno, quiere estabilizar a la Argentina. Porque lo que el fondo ha hecho no es un acuerdo con el Estado argentino, ha hecho un acuerdo con el gobierno de Macri. Y está clarísimo que lo que han buscado es darle oxígeno para que Macri termine su gobierno. Y eso lo vamos a pagar todos los argentinos, y esto es lo imperdonable. El acuerdo, además, está claramente visto que es un acuerdo que solamente busca que la oposición se complote en las políticas del gobierno. El gobierno, después de 3 años, sigue diciendo que el Banco Central es el responsable de bajar la inflación. Hace 3 años que lo hacen y han fracasado categóricamente. El gobierno dice que tenemos que estar todos preocupados por bajar el déficit fiscal o para lograr el equilibrio fiscal. Y la verdad es que el equilibrio fiscal no se ha logrado porque la Argentina tiene un déficit financiero de 5 puntos, es decir, que vamos a pagar el equivalente a 5 puntos del Producto Bruto Interno solamente en intereses de la deuda. Eso es déficit fiscal. Claro. Y a estas cosas se suman otras, como la idea de revisar la ley previsional o el sistema previsional, un sistema previsional que lo haga sustentable. Ya sabemos y la flexibilización laboral, ¿no?, que aparece ahí en el medio también. Y la flexibilización laboral, efectivamente, y la flexibilización laboral. Acompañar estas políticas, lejos de ayudar a la democracia, la complica. Porque pareciera ser que en el escenario desaparecen, todo se mimetiza detrás del oficialismo, y entonces parecen desaparecer opciones. Gracias a Dios que hay opciones opositoras que se niegan a aceptar estos acuerdos. Claro, porque Alberto, uno imagina, yo empezaba diciendo, uno siempre en política está a favor del diálogo, de la búsqueda de consenso, pero este gobierno no cree en eso, porque este gobierno ha judicializado la política, ha perseguido opositores, los ha ninguneado, ha buscado la desaparición del peronismo. Y además, ¿cómo cree hacer dejando afuera a la dirigenta de la oposición que mayor caudal de votos tiene y reúne a los que no tienen votos? Bueno, es que el plan es un plan muy simple, ¿no? Una vez más, demonizar a Cristina. Como Cristina no firma el acuerdo, entonces resulta ser... Pero ni la invitan, invitan, ¿cómo va a firmar si no la invitan? ¿No? Y bueno, claro, claro, pero lo que pasa es que esto no es un acuerdo, esto es un contrato de adhesión. Claro. ¿No? Un contrato de adhesión son esas cosas, esos acuerdos que nosotros firmamos cuando entramos a un club diciendo acepto las reglas que aquí rigen. Bueno, eso es un contrato de adhesión y lo que el gobierno nos pide es un contrato de adhesión. Es firmar ese acuerdo que dice yo acepto las políticas de este gobierno. Y claro, es difícil que Cristina acepte una cosa así, porque es muy difícil poder avalar las políticas de este gobierno, no solamente en lo económico, ¿no? Ahí de lo institucional no se habla.
el estropicio institucional que Macri ha hecho es incalculable. Tendrían que hablar de la justicia, ¿no? Claro, absolutamente. Yo me pregunto cuánto tiempo más Garabano va a seguir en su cargo. La indecencia de Garabano es infinita. Y la inmoralidad de Garabano de ayer subir un tuit cuestionando cómo Cristina se comportó con la justicia. Miren, yo he sido un crítico de eso. Pero la verdad, frente a lo que estamos viendo, todo eso fue un juego de niños. Bueno, ahora hoy... lo que estamos viendo hoy en la... Perdón, termino con esto, la manipulación judicial que el gobierno hace es infinita. Ahora ya nos enteramos que hay fiscales, periodistas, espías, diputadas complotadas en el armado de causas. Hay testigos o arrepentidos a los que se los alecciona sobre lo que tiene que declarar para involucrar a una expresidenta en los hechos que se quieren inculpar o imputar a la expresidenta. Es realmente de una desmesura que en cualquier lugar del mundo donde la justicia funcionara y donde las instituciones funcionaran plenamente, hoy estaría el presidente rindiendo cuentas, porque lo que dice el ex marido de la actual pareja del fiscal Stornelli, que le anuncian, yo ex pareja le dije, no te preocupes porque Macri ya dijo que lo va a echar al juez Ramos Padilla, y al día siguiente Garabano pide su juicio político. No, es una vergüenza, es un descaro infinito. Es una vergüenza. ¿Por qué no planteamos en este... Un fiscal armando con el presidente la estrategia para echar al juez que está investigando al fiscal? Nunca visto. Es escandaloso, por eso digo. Escandaloso. Por eso la verdad es que me encantaría que en los acuerdos programáticos que Macri propone para la supervivencia del gobierno, ponga la revisión de la calidad institucional tan decrépita que tiene Macri. Hoy hubo una presentación, un pedido de juicio político de senadores y diputados del Frente para la Victoria y de otros bloques. Bueno, ahí está, Carrió lo había pedido en su momento, tal vez ahora Carrió acompaña, ¿no?, el juicio político a Garabano. En cualquier país sensato y serio, Garabano no puede ser ministro de Justicia un minuto más. Porque hay gente que dice que los testigos protegidos a los que aleccionó sobre lo que tenía que declarar, los entregó a espías del Estado para que le digan cómo tenían que hacer sus declaraciones para inculpar falsamente a una persona que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Garabano no puede ser más juez. Garabano ha puesto después de vaciar la Cámara Federal con amenazas y persecuciones a jueces, Garabano ha puesto en la Cámara Federal 2 jueces que le responden a él, pero que no tienen ni concurso ni tampoco legitimidad del Senado, porque no han recibido el acuerdo del Senado. Y así funciona la Cámara Federal hoy en día. Garabano ha construido una sala especial en la casación, donde están Nornos y Geminiani, que solo le rinden pleitesía y dictan fallos espantosos. Espantosos para la justicia, para el criterio de justicia. Espantosos en términos de derecho. Digo, ¿no cree no puede ser un segundo más, ministro? No, está bien. ¿No cree que ayer esta movida que hizo, mejor dicho, este tratamiento que la Corte tuvo en su acuerdo, donde trató y admitieron de la gravedad institucional de un fiscal federal en rebeldía, empieza la Corte a mover algo para tratar de reencauzar lo podrido de parte de esta justicia? Pero es que todo está tan mal, Gustavo, está todo tan mal, que en la realidad de hoy tenemos un fiscal en rebeldía, un fiscal arrepentido. Sí, ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Claro. Un fiscal arrepentido, y tenemos otro fiscal que no quiere que ese fiscal se arrepienta porque tiene miedo que mande presos a muchos otros fiscales y jueces. Eso es lo que es la justicia que ha construido Garabano. Eso es. Y eso es lo que intenta preservar Garabano, esa mala justicia la intenta preservar persiguiendo a Ramos Padilla. Yo espero que la Cámara la Cámara Federal de Mar del Plata no cometa el error realmente de quitarle la causa a Ramos Padilla, que es solamente un juez digno, es solamente un hombre digno, simplemente. Quien conoce a los Ramos Padilla sabe que son gente digna, que defienda los derechos humanos no lo hace indigno. Indigno es Garabano, que en épocas de Cristina andaba recorriendo las universidades del mundo diciendo que los derechos humanos eran un negocio del gobierno de Cristina. Eso es indigno. Totalmente. Y políticamente, Alberto, ¿cómo sigue?
ahora? Porque digo, el diagnóstico está hecho, ¿hay posibilidades aún de recrear dentro del peronismo un acuerdo más amplio? Yo espero que sí. Hoy me alentó mucho escucharlo a Sergio Massa en su conferencia, cuando habló de unir equipos de la oposición para hacerle frente a Macri. Y hacer una unidad de equipos para hacer una propuesta seria para lo que Macri necesita, porque hay una sola cosa que debemos admitir. Es la primera vez que el gobierno admite su debilidad. Claro. Dice que necesita un acuerdo con la oposición porque solo no puede llegar al 10 de diciembre. Hagámoslo seriamente. A mí me alentó mucho verlo a Sergio plantear la idea de integrar equipos para hacer una propuesta única al gobierno, seriamente. Y además me alienta mucho que Sergio también admita la condición de líder mayoritario en el Parlamento que tiene Cristina. Todo eso me alienta, porque eso es ir cediendo a la lógica del gobierno. Y me alienta también que Sergio haya planteado en su conferencia que él no se va a prestar un acuerdo que intenta determinar quiénes son los opositores buenos y los opositores malos. Claro. Y todo eso hoy lo dijo Sergio y para mí es muy alentador. Sí, sí. Creo que puede ser un paso importante de Sergio en ese sentido. Bien. Alberto, muchas gracias, buenas noches. No, gracias Gustavo, un abrazo muy grande. Muy bien. Bueno, Alberto Fernández, muy claro.